Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día. Bienvenidos al Santo Evangelio. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar nuestra evangelización digital. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículos 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús encontró que la casa de Dios la habían convertido en cueva de bandidos, en un comercio. La habían destinado para otras cosas que no eran la oración, la adoración, el servicio a Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros de la casa de Dios? ¿En qué hemos convertido en nuestra época la Iglesia Católica? ¿En qué hemos convertido los hogares católicos, cristianos? ¿En qué hemos convertido nuestra propia vida? Y recordemos el origen, cómo se nos entregó esta gracia. La Iglesia Católica, cuando tú naciste, cuando empezaste a tener uso de razón, ¿cómo era la Iglesia Católica? ¿Y qué es hoy la Iglesia Católica? Ha cambiado, ¿verdad? Y desafortunadamente tenemos que reconocer que ha cambiado negativamente. Ahora tu hogar, si con la ayuda de Dios estás casado por la Iglesia, tu hogar empezó con la bendición de Dios, con la gracia de Dios. ¿Qué has hecho de ese hogar bonito que Dios te dio, donde comulgaban los domingos, donde había comprensión, donde había apoyo mutuo con la pareja? ¿En qué has convertido esa relación? ¿En qué has convertido tu familia, tus hijos? ¿Los recibiste en brazos? ¿En qué los has convertido? Es la reflexión que hoy les llamo a hacer. El templo a Jerusalén, a Israel se le entregó como un templo majestuoso. Hay que leer el Antiguo Testamento y ver cómo el rey Salomón usó los mejores cedros, los mejores pinos, el oro de Saba, de Arabia, para embellecer el templo. ¿Y en qué lo habían convertido para la época de Jesús? Un lugar donde el olor era popó de paloma, de los animalitos que ahí comerciaban, donde no olía a incienso sino al dinero de las casas de cambio. ¿En qué he convertido yo mi vida? Un día fui un niño que recibió la primera comunión, más aún el día del bautismo,
la gracia de Dios abundando en ti y en mí. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿He hecho progresar esa gracia? ¿La he cultivado? ¿O qué he hecho con el templo del Espíritu Santo? ¿En qué he convertido la casa de Dios? ¿Todavía es la casa de Dios? ¿O qué cosa sea albergada? Al pueblo de Israel se le abona que no habían sacado a Dios del todo. Dios seguía en su tabernáculo, el espacio del Santo Santorum seguía siendo el Santo Santorum, pero le fueron acercando y fueron sofocando el espacio de la oración y la adoración. Imaginemos un lugar de venta, los animalitos allí haciendo sus ruidos propios. La oración se seguía haciendo, pero muy sofocada. Puede estarnos pasando lo mismo. Tal vez seguimos con fe participando de la iglesia, pero hemos traído tantas cosas a nuestra vida, a nuestras familias, a la iglesia, que sofocamos la presencia de Dios, que no le damos libertad a la presencia de Dios, que limitamos el espacio para orar. Cuando no había televisión, la gente oraba el rosario por las noches. Ahora la gente con dificultad de pronto apaga la tele un ratito para orar el rosario. Más antes, cuando no había electricidad, entonces había una lamparita y en torno a esa lamparita la familia en las noches escuchaba historias, los ancianos, los antiguos conversaban y los hijos escuchaban, iban aprendiendo la historia familiar, la historia del pueblo, iban aprendiendo de Dios y se oraba el rosario. Hoy en día que tenemos tantas cosas que van minando esos espacios, debemos rescatarlos. El verdadero progreso debe ser el crecimiento como persona, un crecimiento en la dimensión espiritual, en la dimensión comunitaria, en la dimensión intelectual. Pero si yo solo llamo progreso al desarrollar científicamente un país, una nación, a costa de la fe de esa nación, a costa de los valores de esa nación, eso no es progreso. Eso es retroceso, porque el ser humano va siendo menos humano cada día y se va pareciendo más a los animales. Así de sencillo. Hay que ver cómo hoy las grandes urbes, grandes edificios, pequeñas viviendas, pequeños apartamentos, la gente no se conoce. 3 metros separan nuestras puertas y no nos conocemos. No sé quién vive ahí, no sé si está enfermo. Antiguamente, a pesar de las distancias en el campo, de una casa a la otra, había comunicación. Vecina, amarre el perrito porque le voy a llevar algo que acabo de preparar. Y allá le llegaba el compartir del almuerzo, de la cena. ¡Qué comunión! ¡Qué sencilla la vida! ¡Qué satisfactorio para estas familias que vivían la verdadera comunidad! Cuidado con caer en las garras del consumismo moderno. Cuidado con dejarte enceguecer por el mensaje de una sociedad sin Dios. El Señor hoy nos llama a volver al origen. Hoy el Señor nos llama a rescatar los verdaderos valores, a darle a Dios su lugar. Mi vida es la casa de Dios y el celo por tu casa me devora. Mi familia tiene que ser la casa de Dios y el celo por tu casa me devora. Si mi vida, si mi familia, si mi comunidad ha sido
invadida por la mentalidad del mundo moderno y a Dios se le ha sofocado o de tajo se le ha sacado, tú y yo debemos estar celosos como Jesús por el templo y hacer lo que esté a nuestro alcance para sacar todo eso que no pertenece a Dios y que está limitando el verdadero desarrollo, que es el encuentro con Dios. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.